Vamos a seguir con Verónica Geria, a quien Camila Montaldo le realizó un perfil que habla de una museóloga de historia y lucha, licenciada en museología, integrante del equipo de trabajo del Museo Etnográfico de la UBA. Verónica critica un sistema en el que pocos tienen mucho y muchos demasiados tienen poco, demasiado poco. Profesora de la Escuela Nacional de Museología, hace años que investiga las representaciones de experiencias genocidas y elabora proyectos en torno de sitios de memoria. Historia y derechos humanos convergen en Geria, convencida de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hola. Buenos días. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a participar de este encuentro, felicitar a los colegas docentes y a los estudiantes que están participando en la organización de esta jornada y a las compañeras con las que comparto la mesa, que me siento honrada de poder hacerlo. No estoy acostumbrada a hablar desde tarimas, soy docente, entonces camino bastante en las clases. Quería con la primera imagen. No estaría funcionando. Bueno, por mientras les cuento que Damián me contactó para preguntar y para invitarme a participar de este encuentro para hablarles sobre la relación entre los museos y los pueblos originarios. Cuando empecé a preparar esta presentación me puse a pensar, bueno, desde qué punto de vista iba a abordar esa problemática y la figura del museo, ¿sí?, como institución moderna, como la conocemos hoy en día, tiene un fuerte origen. ¿Están todos mirando para arriba? Pendientes de si se abre o no. Ahí se lee. Buenísimo. Ahí va. Entonces, la imagen, el museo como institución moderna, como lo conocemos hoy en día, tiene una fuerte vinculación en su nacimiento con los proyectos colonialistas europeos. Entonces, pensé en hacer una primera aproximación sobre esta idea, una segunda respecto de qué ha pasado en la historia del museo. No voy a hablar de 200 años de museología, pero les quería poner algunos ejemplos de las transformaciones que ha ido habiendo y terminar con la situación actual respecto a una mirada, mis ideas sobre la situación actual sobre los museos y los pueblos originarios en Argentina hoy. También quería comentarles, antes de empezar, desde qué lugar les estoy hablando hoy contándoles esto. En primer lugar, vendría a ser quién soy, ¿no? Ya hicieron una presentación, pero les digo que estoy acá hablándoles como trabajadora de un museo, como trabajadora de la cultura. Formo parte de una asociación de trabajadores de museos que nuclea a trabajadores de distintos museos del país y de distintas tipologías de museos, que es un espacio muy interesante para la discusión y el abordaje de estas temáticas, y que especialmente me preocupa, me interesa, cómo representamos en los museos, cómo nos representamos en los museos, porque eso refleja no solamente cómo somos nosotros, sino cómo vemos a los demás, ¿no? Y en ese sentido mi mirada es bastante particular. Yo me siento siempre otro y para mí tiene una impronta muy fuerte en estas experiencias el haberme criado los primeros 8 años de mi vida en un país del norte de África, en Argelia, un país musulmán y socialista en la época en que yo vivía ahí,
que me permitió convivir con personas, con niños, sobre todo porque yo era una niña, con niños de distintos lugares de África y de América Latina. Entonces, para mí la diversidad es un conocimiento primario de mi vida. Siguiente, por favor. Para pensar la relación de los museos con el colonialismo, quería marcar como primera idea que los museos como instituciones públicas modernas surgen a partir justamente de procesos revolucionarios que se dieron durante el siglo XVIII, especialmente la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que fueron hitos históricos, procesos históricos que reconfiguraron las formas de relación y de organización social en Europa primariamente y en otros países después. Siguiente, por favor. Los primeros museos que se constituyen en Europa, los primeros grandes museos, son instituciones que a partir de la conformación de estos estados nacionales, a partir del surgimiento de los países como tales, van a ir configurando colecciones públicas, ¿sí? A diferencia de las que existían anteriormente, que en general eran colecciones privadas en manos de determinados sectores sociales. Se van configurando colecciones públicas que se refieren a la historia natural, a los procesos históricos, a las artes, y que van dando cuenta, ¿sí? En su conformación como colecciones públicas, de conquistas territoriales y procesos de colonización. Esto se va a ver fuertemente representado, sobre todo en dos museos, el Museo del Louvre, que fue formado en 1793, y el Museo Británico de Inglaterra, que fue formado en 1753, ¿no? El Museo Británico tiene, por ejemplo, 7 millones de objetos en su colección proveniente de todos los continentes del mundo. Siguiente, por favor. Mención especial quería hacer de los grandes eventos internacionales que se llamaron exposiciones universales, que eran exhibiciones de gran envergadura que se realizaban en distintos lugares del mundo a partir de mitad del siglo XIX, de 1850 aproximadamente, y donde participaban una gran cantidad de países llevando sus exhibiciones. Siguiente, por favor. Sus exhibiciones, que incluían desde exhibiciones industriales, de tecnología, de ciencias, hasta los llamados zoológicos humanos, jardines de aclimatación, exposiciones coloniales, exposiciones etnográficas, que no eran otra cosa que exhibiciones ambientadas de seres humanos que provenían de distintas culturas y que para los organizadores de estos eventos eran considerados como objetos exóticos, otros, inferiores, diferentes, personas que se podían clasificar por su color de pelo, por su color de piel, y que, por supuesto, eran candidatos a ser concentrados en reducciones, en misiones, en exposiciones internacionales. En Argentina, volver atrás un poquito, por favor. En Argentina, la aldea india se realizó en 1911 en los terrenos de la Sociedad Rural Argentina. Estas exhibiciones con seres humanos se siguieron produciendo hasta bastante entrada de la primera mitad del siglo XX. En 1930 en París, por ejemplo, se realizó la última de estas exhibiciones. Pensemos en el contexto histórico, ¿no? Que se estaba produciendo en Europa en ese momento, ¿no? Siguiente, ahora sí. En Argentina, pasando a lo que nos acontece acá en nuestro país, el primer museo público, ¿sí? Se crea en 1812 y empieza a tomar forma recién en 1821, después de los procesos, digamos, del ordenamiento de los procesos de la Guerra de Independencia, y se llamó Museo Público de Buenos Aires. Este museo tenía como objetivo coleccionar objetos de diferentes tipologías, históricos, de ciencias naturales y de arte. Ese museo, como lo conocemos
digamos, como se conoce hoy en día, ya tiene más de 200 años y es el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, ¿sí? Es el museo más antiguo que existe en nuestro país. En la época en que ese museo se conformó y se fue desarrollando, se fue incrementando su colección, la Argentina no estaba configurada, el territorio argentino no estaba configurado de la misma manera como lo conocemos hoy. Y dos grandes regiones, conocidas como Patagonia y Gran Chaco, eran territorios justamente que no estaban bajo el dominio del Estado argentino. Entonces, esos procesos de conformación del territorio nacional, que fueron procesos de colonización, que fueron procesos en los que hubo una fuerte apropiación, marcada apropiación de territorios y de recursos naturales, de cuerpos, de los cuerpos de las personas, y apropiaciones culturales, fueron procesos que fueron acompañados por la creación de museos en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que comenzaron a albergar objetos pertenecientes justamente a los pueblos, a estos pueblos que habitaban el territorio nacional argentino en conformación, por colecciones que representaban el entorno natural constitutivo de esos territorios y objetos también que iban reflejando esos procesos, como por ejemplo los cuadros que se pintaban representando determinados hechos históricos. Siguiente, por favor. En 1877, por una ley provincial, se creó en ese entonces se llamaba Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires y se constituyó sobre las bases de las colecciones conformadas por Francisco Pascasio Moreno, quien fue después nombrado director de este museo y que es el museo que hoy conocemos como el Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es el museo más grande de la Argentina, al menos en colección, ¿sí? Tiene entre 3 y 4 millones de objetos, y trabajan entre 500 y 700 personas. No hay información oficial exacta sobre eso, digamos, es una colección demasiado grande. Siguiente, por favor. Y en 1889 se crea el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional que también, digamos, fue cambiando y transformándose en distintos periodos históricos y que fue creado con el lema de ser el templo de las glorias nacionales en esa época y estaba destinado a evocar las tradiciones de la Revolución de Mayo y la Independencia. En sus primeros años de exposiciones y de guiones, el escritor Carlos Bunge, en su libro Nuestra Patria, libro de lectura para la educación nacional, publicado en 1910, afirma que el museo no exhibía nada de la barbarie indígena anterior al descubrimiento y la conquista. Los recuerdos de este género no se han excluido por azar o por capricho, sino porque en realidad poco o nada debemos a aquella barbarie la cultura argentina. Esos eran los primeros años de esos museos. La siguiente, por favor. Ahora, pasando un poco a ¿qué podemos decir hoy de los museos en Argentina y de la relación con los pueblos originarios? En el año 2013, la entonces Secretaría de Cultura de la Nación publicó la tercera edición de la Guía Nacional de Museos, que reúne la información sobre aproximadamente 1000 museos que existen en Argentina, distribuidos en todas las provincias, de diversas dependencias nacionales, provinciales, municipales, universitarios, privados. Si ustedes hicieran una primera búsqueda, una primera lectura sobre la información que aportan esos museos, más de 100, o sea, más del 10% de los museos cuentan en sus colecciones con objetos referidos que se podrían referenciar en los pueblos originarios. ¿Cómo se pueden encontrar las informaciones respecto de esos objetos? Categorías como antropología, arqueología, etnografía. 2 dicen pueblos originarios, 2 de 100. Aborígenes, indios,
momias, habitantes primitivos. Son algunas de estas categorías con las que se puede ubicar la información sobre esas colecciones en los museos. Al menos 16 de esos museos se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? 5 de ellos, si se fijan, están ubicados en los límites de lo que era la frontera antes del proceso de la llamada conquista del desierto, ¿sí? Estos museos, al ver, 3 de ellos están ubicados en la ciudad de Buenos Aires, uno de ellos es el museo donde yo trabajo. Siguiente, por favor. Si miramos un poco más en esa guía y profundizamos nuestra lectura, vamos a ver que una gran cantidad de esos museos, de los más de 1000 museos que hay en Argentina, son museos históricos, ¿sí? El Museo Histórico Nacional, museos provinciales de historia, museos municipales y locales, que con distintas posturas políticas y con diferentes ideologías, con diferentes ideas, van a representar los procesos de nuestra historia como país. Me parecía importante poder salir de esta idea concentracionaria de pensar que los pueblos originarios solamente pueden ser referenciados con las colecciones de antropología, arqueología, etnografía, ¿no? Son personas, sujetos históricos que, como todos nosotros, tuvieron, ¿sí? Y tienen una participación hoy en la construcción de nuestra realidad. Entonces, les traje una cita del primer aniversario de la Revolución de Mayo, que dice: el 25 de mayo de 1811, mientras se encontraba en el Alto Perú, actual Bolivia, Juan José Castelli, integrante de la primera Junta del Gobierno Patrio, decidió convocar a festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo en el Tiahuanaco, lugar sagrado de la cultura aymara. En un acto simbólico, rindiendo homenaje a los pueblos originarios de nuestro territorio, Castelli proclamó el derecho a la igualdad política y de propiedad de la tierra, 1811. A los ayllus los convocó a elegir por voto a sus caciques para que participaran de las instituciones de gobierno. Reivindicó su derecho a tener cualquier empleo o destino y convocó a analizar las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus tierras. ¿Sería una buena idea entonces que la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán representara la participación de los pueblos indígenas en la Guerra de la Independencia y que esos pueblos hoy pudieran tener la oportunidad de decidir, de aportar, de participar en la construcción de esos relatos? Siguiente, por favor. Pasando rápidamente a los museos de antropología y etnografía, quería comentarles que, bueno, ya dijimos que esos museos han tenido una fuerte impronta colonialista en su proceso de construcción, pero es importante destacar que en el marco de la lucha de los pueblos indígenas de Argentina y de toda América, por sus derechos territoriales, por sus derechos culturales, se han logrado instalar debates muy importantes en el ámbito de nuestros museos. Hoy en día, las discusiones alrededor de cómo se manejan estas colecciones, cómo nos vinculamos y nos relacionamos los trabajadores de la cultura, de los museos, con los pueblos originarios y con otros grupos identitarios. El Museo Etnográfico donde yo trabajo, por ejemplo, tiene colecciones africanas, colecciones de diferentes cultos, ¿sí? Tenemos una variedad importante de colecciones que permitiría generar relatos y actividades y acciones con diferentes sectores. Estas relaciones se dan en un marco difícil, ¿sí? Por diversas razones. Las instancias de participación para los pueblos originarios no han sido fáciles, han sido una lucha que lleva más de 20 años. Por favor, la siguiente, ahí quería pasar rapidito algunas imágenes. El Museo de la Plata, que les decía, el museo más grande de la Argentina, ha tenido en sus últimos años actos importantes, simbólicos de reparación para con algunos pueblos indígenas. Se ha producido la restitución de restos humanos que estaban albergados en esos museos y que formaban parte de la memoria de estos pueblos.
Siguiente, por favor. En el siguiente, esta la vamos a pasar, después les mando material si les interesa. En el caso del Museo Etnográfico, rapidito les quería decir que nosotros estamos trabajando y tratando de establecer ciertas actividades que nos permitan amplificar estas participaciones. Entonces, hemos tenido experiencias de construcción conjunta de conocimiento con distintas comunidades, tanto para exposiciones como para construcción de catálogos. Trabajamos como espacio de difusión para las problemáticas de distintos pueblos indígenas. Entonces, desde actividades, la última fue hace poco tiempo, la anterior, arriba, ¿no? Los compañeros de la CAMPE, de las comunidades que están acampando en la 9 de julio y Avenida de Mayo, vinieron al museo a poder expresar sus ideas, sus derechos, sus reclamos. Se hacen presentaciones de libros. Hemos tenido una experiencia muy importante para nosotros, a mi entender, el año pasado, en octubre, una experiencia de uso compartido del patrimonio. Uso compartido quiere decir que no decido yo para qué se usa como museo, sino que una comunidad viene y propone una actividad y propone cómo usar ese patrimonio, y se hizo una ceremonia mapuche. Estas esculturas de madera que se ven ahí se llaman rehues. Esas esculturas han sido construidas en estas culturas para estar al aire libre, ¿sí? No son objetos de museos, nosotros los convertimos en objetos de museo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder de alguna forma ir abriendo eso? La siguiente, por favor. Trabajamos con visitas especializadas para tratar de generar espacios de reflexión y de intercambio y de debate para deconstruir ciertos prejuicios y ciertas miradas que hay sobre los pueblos indígenas. Y para cerrar, estas dos experiencias quería mostrarles que se van a realizar próximamente. Una está en transcurso en este momento, a raíz de la actividad que tuvimos con Copiwini. Se organizó un taller de herramientas audiovisuales para la comunicación indígena que se está produciendo en estos días en el museo con participación de compañeros de la CAMPE. Y el domingo que viene, que es en el marco del Día Internacional de los Museos, compañeros de la comunidad guaraní van a venir a presentar ellos colecciones del museo. La última. Para terminar, lo último, les quería leer una cita de un colega brasilero que es poeta y museólogo, se llama Mario Chagas, y dice así: durante mucho tiempo los museos sirvieron apenas para preservar los registros de la memoria y la visión de mundo de las clases más acomodadas. De igual modo funcionaron como dispositivos ideológicos del Estado y también para disciplinar y controlar el pasado, el presente y el futuro de las sociedades en movimiento. En la actualidad, al lado de esas prácticas clásicas, un nuevo fenómeno ya puede observarse. El museo está pasando por un proceso de democratización, de resignificación y de apropiación cultural. Ya no se trata apenas de democratizar el acceso a los museos instituidos, sino de democratizar el propio museo, comprendido como tecnología, como herramienta de trabajo, como dispositivo estratégico para una relación nueva, creativa y participativa con el pasado, el presente y el futuro. Vale además considerar que se trata de una herramienta y un artefacto que puede servir también para tiranizar la vida, la historia, la cultura, para apresar el pasado y apresar a los seres y a las cosas en el pasado y en la muerte. De este modo, para entrar en el reino narrativo de los museos, es preciso confiar desconfiando. Es necesaria una perspectiva crítica. Los museos son lugares de memoria y de olvido, así como lugares de poder, de combate, de conflicto, de litigio, de silencio y de resistencia. Muchas gracias.